Que el Señor bendiga a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco. Hoy estamos en la cuarta sección de este conjunto de estudios que estamos transmitiendo sobre la inteligencia emocional, haciendo alusión a un libro que el Señor me permitió escribir hace cierto tiempo, con el cual queremos bendecir toda nuestra audiencia y cada una de las personas que de alguna manera nos siguen. Que el Señor les bendiga grandemente y que este contenido de 4 secciones les sea de mucha utilidad espiritual. Quiero leer la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 50. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Oiga qué poderoso. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me has dado vida. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Es increíble lo que el salmista está diciendo. Él está diciendo que pasó por una situación de tristeza en la cual recibió consuelo. Y que el consuelo que él recibió en la situación de tristeza fue pensar en las promesas de Dios y llegar al entendimiento de que haber sido humillado, razón por la cual él estaba triste, le fue de bien, porque así aprendió las leyes de Dios o decidió ponerlas en práctica. En esta parte quiero tomar ese punto donde el salmista pudo experimentar la tristeza y más que la tristeza, la depresión, y cómo él pudo salir de este proceso simplemente por creer a las promesas divinas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 que la tristeza según Dios produce arrepentimiento y establece que la tristeza del mundo produce muerte. Y se revelan los dos tipos de tristeza en nuestro entorno. La tristeza que es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento, y la tristeza que es según el mundo, que produce muerte. ¿Por qué la tristeza de Dios produce arrepentimiento? Porque es el quebrantamiento divino que nos hace volver a Dios. ¿Y por qué la tristeza del mundo produce muerte? Porque su propósito es destruir, llevarnos a un estado depresivo en el cual las personas se enfermen e incluso terminen su propia existencia. Una de las palabras que define el concepto de depresión es la palabra depresio con doble S, que se traduce como aquello que te hunde. La depresión es un sentimiento que tiene el poder de hundir a quien lo porta y de destruirlo. Evidentemente, la depresión es la evolución o la manifestación que nace a partir de una emoción llamada tristeza, que viene como resultado de algún tipo de acontecimiento. Hay un acontecimiento, hay una emoción, hay un pensamiento, hay un sentimiento. ¿Cuál es el acontecimiento que produce la tristeza? Algo doloroso, algo caótico, algo fatal, algo que sea desagradable. Produce tristeza, pero cuando esa tristeza es procesada mentalmente, se convierte en depresión. Y la depresión es el sentimiento más peligroso. Personalmente creo que es el sentimiento más destructivo y más peligroso, y nace de la emoción más destructiva y más peligrosa. Usted pudiera pasar por una situación de ira, pudiera pasar por una situación donde siente miedo. La ira se puede convertir en raíz de amargura, que es muy destructivo. El miedo se puede convertir en una de las fobias sociales que te limita completamente. Pero personalmente, para mí no hay nada más destructivo que la tristeza y la depresión. La tristeza según el mundo y la depresión que puede provocar la muerte emocional, espiritual y física de aquel que la porta. Por eso las personas que están pasando por este proceso tienen que aprender a comunicarse. Tú tienes que aprender a comunicar tus emociones. Tienes que aprender a comunicar tus sentimientos. Hay un trastorno que se llama alexitimia, que es la incapacidad que tienen ciertas personas de poder comunicar sus emociones. ¿No lo has notado? Hay gente que cuando se sienten mal, nadie sabe que se sienten mal. No se lo dicen a nadie. No tienen amigos a quienes puedan comunicarle de la situación en la que se encuentran, y tienen que lidiar con estas emociones y tienen que lidiar con estos sentimientos, y ya cuando estas se revelan y destruyen ya es demasiado tarde. Debemos desarrollar la capacidad
de tener personas a las que le digamos, yo no me siento bien, yo estoy triste, estoy pasando por un proceso donde me siento depresivo. Tú tienes que tener a alguien a quien comunicárselo, porque siempre habrán personas que te pueden ayudar. En el plano de la depresión hay dos planos que se pueden observar, y es el plano donde la depresión es vista como algo natural. Es decir, hay situaciones de tristeza profunda que son naturales porque se pasan situaciones que nos afectan verdaderamente. Por ejemplo, la pérdida de un pariente, de un ser querido, puede provocar un estado depresivo, pero este estado depresivo se puede superar con el tiempo. También fracasar en los negocios o haber pasado por una situación, la pérdida de una amistad, el rompimiento de una amistad, de una relación, pudiera provocar cierto tipo de depresión que es natural y es razonable curarse con el tiempo. Pero también está el plano donde la depresión es clínica. Y en el plano de la depresión clínica, entonces la tristeza depresiva es persistente y es intensa. No pudo ser superada. La causa que la provocó no fue superada por aquel que le estaba viviendo. En este cuadro podemos entender entonces que esa depresión es el resultado de un trastorno. Y la palabra trastorno se traduce literalmente como una mente lacerada. Todo aquel que está trastornado, su mente fue rota, su mente fue quebrantada, su mente fue lacerada. Entonces, hay trastornos que tienen que ver con la depresión que pueden ser el resultado de patrones hereditarios. Hay personas que heredan situaciones depresivas, pero también puede ser el resultado de situaciones de medicamentos farmacológicos o incluso de cambios hormonales. Sin embargo, debemos entender que también en cada uno de los patrones que tienen que ver con la depresión incide poderosamente lo espiritual. Las cuestiones espirituales son muy profundas para afectar las emociones de la gente y para activar en algunas personas un cuadro completamente depresivo. ¿Cómo puedo identificar que una persona está en depresión? Cuando sus periodos de tristeza son prolongados y excesivos. Si el periodo de tristeza es prolongado y excesivo, hay un proceso depresivo. Cuando hay exaltaciones excesivas, es decir, manía, cuando la gente se exalta fácilmente, puede tener un cuadro depresivo. Cuando hay sentimientos de inutilidad, es decir, alguien se siente inútil, que no avanza, que no crece. Cuando hay desesperanza, es decir, que la gente pierde la esperanza y que cree que el futuro para ellos es incierto, posiblemente está pasando un cuadro depresivo. Y cuando las personas tienen idea de fracaso, tienen ideas persistentes de fracaso y que le irá mal en la vida, es posible que estén pasando un cuadro depresivo. Ahora bien, características de un plano depresivo. Número 1, tristeza severa. Si una persona está pasando por un proceso de tristeza bien agresiva, esa persona está pasando por una depresión. Humor depresivo, es decir, si la persona pierde el estado del ánimo y su humor no es agradable, su humor le conlleva muchas penas y amargura, esa persona está pasando por un cuadro depresivo. Apatía y poca motivación. Cuando una persona se torna apática y poco motivada, esa es una señal de que está pasando un proceso depresivo. Anergia, es decir, falta de energía. Cuando una persona pierde la fuerza física, hay veces que la gente cree que la ausencia de su fuerza es porque necesita vitamina, porque tiene anemia, porque tiene alguna situación física. Cuando una persona está pasando por un proceso depresivo, pierde la energía, no tiene fuerza en las piernas, no tiene fuerza en los brazos, no tiene fuerza para estudiar, se descompone en todo el sentido de la palabra. También anedonia, que es perder la capacidad de percibir los placeres de la vida, es una señal de depresión. Retardo psicomotor, es decir, no tiene movilidad, se pone lento. Las personas que están pasando por un proceso depresivo también pasan por esa situación. Ansiedad, que es ese sentimiento, ese estado de inquietud y de malestar interno que no deja que la persona esté tranquila, puede ser una señal de depresión. Y otros efectos como trastorno del sueño, pérdida del apetito, frigidez sexual, adelgazamiento e ideas de muerte. Todos estos elementos revelan un cuadro completamente depresivo.
Y cuando las personas están pasando por situaciones como esta, habría que prestarle atención. Ahora bien, la depresión como tal tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, está el trastorno depresivo mayor, que es cuando la tristeza es suficientemente dominante y toma control de todo el ser, de todo lo que representa esa persona. También está la distimia, que es inestabilidad y mal sentido del humor y que puede afectar todas las áreas psicológicas, cognitivas de una persona. También está el trastorno ansioso depresivo, que es la mezcla de ansiedad y depresión, que es fatídico y es completamente destructivo. Está la depresión atípica, que se caracteriza por una reacción depresiva en situaciones diversas, como ansiedad, síntomas depresivos, aumento del apetito e hipersomnia, es decir, exceso de sueño. También está el trastorno afectivo estacional, que es aquellas personas que se deprimen en el cambio de las estaciones, en el invierno, por ejemplo, se deprimen, o en el otoño. Ese es el trastorno depresivo estacional. También está el trastorno que tiene que ver con somnolencia, que es simplemente fatiga y un cansancio constante. El trastorno bipolar, cuando una persona tiene un cambio de ánimo muy distorsionado, de repente tiene una exaltación maníaca y en otro momento está por el piso. Eso es uno de los trastornos depresivos. Y también está la ciclotimia, que es una depresión leve, imprevisible y que se vislumbra en el cambio repentino del estado del ánimo y de la inestabilidad. Todos estos elementos constituyen un cuadro completamente depresivo, al cual sería lógico y razonable prestar atención. Cuando una persona está pasando por situaciones como esta y lo que estamos alrededor de esa persona podemos notarlo, fulanito de tal, se ve que está pasando por una situación depresiva, preste la atención, dedíquele tiempo, aconséjelo, porque tal vez la persona no quiere comunicar o no tiene la capacidad de comunicar lo que siente, pero es muy evidente que necesita ayuda. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que yo te recomiendo para que puedas vencer la depresión y para que puedas salir de ese estado? Bueno, en la Biblia nosotros encontramos herramientas muy poderosas y una de las herramientas más poderosas que encontramos en la Biblia es la oración. La oración tiene un poder increíble contra la depresión. La oración contrarresta literal, radical y legalmente el espíritu de la depresión. Oiga lo que dice las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 34, oiga lo que dijo Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él esa hora. Jesús, en el momento en que dijo, mi alma está triste hasta la muerte, está revelando que estaba pasando por una situación depresiva. Eso para muchas personas sería chocante, pero que Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad, que pasó por una situación depresiva. Claro, la situación por la que Cristo estaba pasando era algo espeluznante. Jesús estaba pasando por una situación crítica, traumática. Jesús había visto en su visión el momento en el que la gloria del Padre se apartaría de él, el momento en que Judas lo traicionaría con un beso, en el momento en que cargaría la cruz, en el momento que sería clavado del madero, cuando le ponían la corona de espina, cuando le iban a dar de lastigazo. Estaba percibiendo la situación en la que se entregaría por toda la humanidad. ¿No es lógico y razonable sentirse triste en una situación así? Entonces, evalúe el nivel de tristeza que Jesús estaba sintiendo cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuál es la tristeza donde la gente siente que se va a morir? Donde la gente siente que la vida perdió prácticamente sentido. Es un cuadro depresivo. Pero ¿qué hizo Jesús cuando se vio en este cuadro? ¿Qué hizo Jesús cuando se vio en este proceso? Dijo, quedaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y postrado le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta hora. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, líbrame de este proceso.
La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 5 versículo 7, si no me equivoco, que Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica a aquel que podía librarle de la muerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de la eterna salvación. Entonces Jesús dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero el Padre no le quitó la copa. El Padre dijo, no, es necesario que tú pases por esta copa. Sin embargo, dice el texto que su oración fue respondida. ¿Por qué fue respondida su oración? Porque el Padre le habló y le dio lo que él sí necesitaba. Lo que Jesús necesitaba no era pasar la copa, sino soportar la copa, soportar el trago. Entonces, hay situaciones que tal vez te han provocado un grado de depresión donde tú le vas a decir, Señor, si tú puedes, quítame esto. Y tal vez el Señor no te lo quite, pero te da la fuerza para soportarlo y para vencer. Señor, ayúdame a solucionar este problema. Tal vez el problema no necesariamente se solucione, pero si tú venzas en el problema y logres vencer la situación. Porque lo que hay que establecer es el plan que tiene el Padre para contigo en el proceso que tú estás pasando. Así que Jesús oró y ese es un elemento muy poderoso para vencer. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Oye lo que dice Santiago, si hay alguno de ustedes pasando un proceso de aflicción, que ore. Pero entonces, ¿por qué la depresión desconecta a la gente de la oración? ¿Tú has notado que el que está pasando por un proceso depresivo quiere hacer cualquier cosa menos orar? Le da mucho sueño, pierde el apetito, le da mucha hambre, pero no ora, porque la oración es el enemigo más poderoso que tiene la depresión. Si le dedicas tiempo a la oración, el espíritu de depresión, si es un espíritu, será quebrantado. Nuestro Señor Jesucristo pasó por un proceso y hay algunos personajes en la Biblia que vencieron la depresión y que pasaron por un proceso y que luego tú podrás encontrarlo en este libro. Por ejemplo, David pasó por un proceso depresivo fuerte y David venció la depresión. Job pasó por un proceso depresivo fuerte y Job venció la depresión. Jeremías pasó por un proceso depresivo fuerte y Jeremías venció la depresión. Judas pasó por un proceso depresivo muy fuerte, pero Judas no venció la depresión. Judas fue vencido en la depresión. Judas terminó por el remordimiento que sentía de haber vendido al Salvador del universo, terminó suicidándose. Y es el lugar donde yo no quiero que ninguna de las personas que me estén escuchando, que estén pasando por una situación como esta, terminen. Debes trabajar tu situación. Debes comunicárselo a las personas que te rodean, que te aman. E inclusive recibir ayuda médica no es pecado. Porque hay personas que dicen, no, es pecado que usted vaya donde un psiquiatra y que beba antidepresivos. No, no es pecado, no es una falta. Si necesitas ayuda médica para salir de un proceso depresivo que te puede destruir, toma la ayuda. Entre tanto, sigue orando y dile, Señor, permíteme vencer y permíteme no depender de estos fármacos. Permíteme vencer esta situación y superarla. Hay que vencer el espíritu de depresión y hay que continuar hacia adelante porque la vida no se detiene y Dios desde el cielo está contando contigo. Tu esposo está contando contigo, tu esposa está contando contigo, tus hijos están contando contigo, los parientes a tu alrededor te necesitan, la congregación a la que tú perteneces te necesita. Tienes que vencer ese espíritu y tienes que continuar hacia adelante. Por mi parte, este es el final. Esta es la cuarta sección que hemos tomado para enseñarte algunos de los puntos que trabaja mi libro Inteligencia Emocional y espero que estas 4 secciones te hayan edificado. El Señor me ha permitido escribir 7 libros. El primero es inteligencia, el primero que te estoy presentando es inteligencia emocional, que es del que hemos hablado y es una gran bendición. Este libro me ha bendecido mucho porque yo he pasado muchos procesos y lo que tú encuentras en este libro es vivencia y es pura experiencia. Pero luego también tengo Entendiendo los misterios del alma, que es otro libro bien hermoso que el Señor me ha dado y que luego lo vamos a estar discutiendo porque ya en mi canal vamos a estar trabajando temas específicos de los diferentes libros, utilizando herramientas para edificarte y para bendecirte. También tenemos El poder del entendimiento, que es un libro que hace referencia a esa capacidad de asimilar cosas que nos conectan con Dios. El hombre necio se hará entendido cuando una bestia, un burro, nazca hombre, dice el texto. Es decir, hay personas que huyen del entendimiento y que por eso fracasan. Este también lo vamos a estudiar. Como lodo sobre diamante,
derribando los argumentos de la calumnia, alineamiento espiritual, la respuesta de la iglesia al privilegio de la elección. Esto es una joya preciosa. Los 10 niveles del posicionamiento, que este libro nace como resultado de una necesidad que yo tuve en la que yo quería saber en qué dimensión espiritual, en qué nivel yo me encontraba. Y el Señor me dio este material precioso y Marcados para ver su gloria, que fue mi primer libro. Este fue el primer libro que Dios me permitió escribir. Los 7 lo vamos a estar discutiendo sección tras sección y vamos a tomar puntos de enseñanza buenos, poderosos para bendecirte y para administrar tu vida. Así que ya ustedes saben, estudiosos de las Escrituras, esto es todo, pero la próxima sección entonces vamos a estudiar entendiendo los misterios del alma. ¿Cuáles son los misterios del alma y cómo podemos entenderlo? Ese va a ser el próximo tema tomado de este libro. Que Dios les bendiga a todos.